el punto final de nuestra titulación, ¿no es cierto? ¿Cuál era la otra característica que tenía este método? El tipo de indicador que estamos utilizando, ¿no? A ver, Alan, ¿qué indicador utilizábamos aquí? Alan. No sé cómo pronunciarlo. ¿Cómo? Son químicos, ya deben saber cómo se leen los compuestos. Sí, pero me hago bola. ¿Sí, José Mauricio? Sí, profe, sería el cromato de potasio, ¿no? De potasio, ¿no? Uh-huh. A ver, nada más déjenme anotar las participaciones. José Mauricio y Mariel. Ok. Efectivamente, ¿no? Como dijeron sus compañeros, una de las características que tienen este tipo de métodos es, uno, la formación de estos precipitados. En este caso vamos a observar la formación de dos precipitados. El primero, que es el precipitado blanco, que es el cloruro cuando se forma el cloruro de plata, y el segundo, que es cuando reacciona este exceso de plata con mi indicador, ¿no? Habíamos hablado de estas dos reacciones que ocurren en este proceso. La otra característica es el tipo de indicador que van a estar utilizando. En este método únicamente se utiliza este indicador que es el cromato de potasio. ¿Ok? Otra de las cosas es que este es un método directo. ¿Ok? Ya habíamos hablado también de esto, de que necesitamos un blanco. Bueno, a grandes rasgos eso era lo del método de Moore. Y vamos a hablar ahorita lo del método de Volhard. Este método es un método indirecto, un método por retorno, también se le conoce. Los valorantes que vamos a estar utilizando, a diferencia del primer método, los valorantes que nos van a estar indicando este cambio de coloración o este punto final son estos, que son el sulfocianuro de potasio y el sulfocianuro de amonio, ¿ok? En este método, el indicador que vamos a estar utilizando se llama alumbre férrico. También puede ser cualquier otro tipo de indicador, siempre y cuando me tenga esta especie de fierro más 3 presente en su composición, porque estas especies de fierro más 3 son las que van a estar reaccionando. El pH, al igual que en el primer método, o sea, tenemos que estarlo monitoreando y tenemos que ajustarlo en un pH de 2 a 5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pH muy básico, generalmente estas especies de fierro más 3 reaccionan con las especies hidroxilo presentes en mi solución y forman lo que es esto, el hidróxido de fierro, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ver qué sucede. Estas son las estequiometrías de las reacciones. Como les había comentado, este método es un método indirecto. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a titular con una solución y una vez que hayamos titulado, tendremos que hacer una segunda titulación. Lo primero que ocurre en este método es que nosotros vamos a titular con un exceso de nitrato de plata. ¿Cuál es la característica aquí, a diferencia del primer método, donde utilizamos nitrato de plata? La diferencia aquí es que yo ya sé qué volumen tengo que agregar de nitrato de plata para poder valorar esta primera solución y tener un exceso de estos iones plata presentes en mi solución. ¿Ok? Es decir, que este volumen que yo voy a estar agregando, ya sé qué tanto le voy a agregar. No es como en la primera, que voy a ir hasta que yo vea el cambio de coloración. ¿Ok? Eso es la primera titulación que voy a estar haciendo, donde yo voy a tener estos excesos de iones plata presentes en mi solución. Una vez que yo ya tenga este exceso, voy a hacer una segunda titulación con lo que es el sulfocianuro. Puede ser sulfocianuro de potasio o sulfocianuro de amonio. Lo que yo quiero es tener estas especies presentes en mi solución para que empiecen a reaccionar con el exceso de plata que tengo presente y me formen un segundo precipitado, que es el sulfocianuro de plata.
¿ok? Al igual que en las soluciones anteriores, va a llegar un momento en el que yo ya no voy a tener más iones plata disueltos en mi solución y estas especies de sulfocianuro van a empezar a reaccionar con las especies de hierro 3 que provienen de mi indicador y van a estar formando este complejo, que es un complejo de color rojo denominado sulfocianuro de fierro. Cuando yo empiece a ver la formación de este complejo, es cuando yo ya sé que llegué a mi punto final, ¿ok? Entonces, en este tipo de titulaciones, yo necesito hacer dos valoraciones. Por eso es que se les conoce como titulaciones indirectas o métodos de retorno, ¿ok? Esto es lo que les comentaba, que nosotros necesitamos manejar un pH entre 2 y 5, como dice acá, justamente para evitar la formación de estas especies, que es el hidróxido de fierro. ¿Por qué? Porque si yo no tengo aquí especies de iones de fierro 3 presentes en mi solución, estas especies de iones de fierro 3 no van a poder reaccionar con estos iones de sulfocianuro y no van a poder formar este precipitado de color rojo. Es lo mismo que sucedía cuando yo hacía reaccionar el cromato con iones hidronio que formaban el ácido crómico, o cuando hacía reaccionar la plata con los iones hidroxilo que formaban el hidróxido de plata, que nunca iba a poder visualizar de una manera física este cambio de coloración. Lo mismo ocurre aquí. Sin embargo, aquí nuestro indicador es un indicador con precursor de fierro más 3. ¿Ok? Estos métodos se les conoce como métodos indirectos. ¿Sí queda claro más o menos hasta aquí? Estos dos métodos, la diferencia entre el primero y este. Más o menos. Voy a tomar con cuenta que sí. Unas ahorita les voy a preguntar. El último método que vamos a estar utilizando es este método, que es el método de Fajans. Este método es un método directo, no necesito una segunda titulación, únicamente voy a titular con el nitrato de plata, al igual que el método de Moore. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es el tipo de indicador que yo voy a estar utilizando. En el método de Moore yo utilizaba cromato de potasio. En este método voy a estar utilizando estos indicadores de absorción que habíamos comentado anteriormente. Estos indicadores de absorción son indicadores orgánicos, que generalmente pueden ser los que aparecen acá en la diapositiva, que son la fluorescina, la eosina y la diclorofluorescina, ¿ok? El pH que vamos a estar manejando debe ser un pH entre 6 y 9. Esta es la estequiometría de la reacción de lo que está ocurriendo cuando nosotros hacemos este proceso de titulación, cuando utilizamos este método. Como podemos observar en la reacción estequiométrica, pues prácticamente es igual que la del método de Moore, ¿no? Estamos haciendo reaccionar estas especies de haluros, en este caso es cloro, más el nitrato de plata, y estamos formando lo que es el cloruro de plata, más estos iones disueltos, ¿no? de nitrato. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que antes de que nosotros lleguemos a nuestro punto de equivalencia, podemos observar en la figura que tenemos un compuesto de cloruro de plata, ¿no? Que es la formación de nuestro primer precipitado. Sin embargo, como nosotros tenemos en nuestra solución esta saturación de iones cloro presentes, estos iones cloro empiezan a distribuirse en una capa secundaria alrededor de este precipitado, que es el cloruro de plata. Entonces, como esta capa tiene una carga negativa, empieza a repeler a la carga aniónica que tienen estos indicadores de absorción, como la fluorescina. Por eso es que antes de que nosotros lleguemos a este punto de equivalencia, esta fluorescina no puede adherirse a la superficie de mi precipitado. ¿Por qué? Porque me están repeliendo estas cargas del cloro que están presentes, ¿no? Sin embargo, cuando yo llego ya a mi punto de equivalencia,
que en este punto se supone que yo ya consumí todos estos iones cloro y tengo un exceso de plata, y la plata, recuerden que está cargado positivamente, empieza a atraer a la parte aniónica de estos indicadores de absorción, de estos colorantes, y esta empieza a depositarse sobre la superficie de mi precipitado. ¿Ok? Por eso, en este momento es que nosotros vamos a ver este cambio de coloración. En este caso, con este tipo de indicador, se puede observar que pasamos de un color amarillo verdoso a un color rosita. ¿Ok? En este proceso, si ustedes observan, el color varía un poquito porque ya estamos formando este precipitado, ¿ok? Que es el cloruro de plata. La diferencia de este método a los otros es que aquí no estamos formando dos precipitados, estamos formando únicamente uno. Y es en ese precipitado que nosotros vamos a observar este cambio de coloración, pero únicamente en su superficie, por este proceso que está ocurriendo, por este proceso de absorción en la superficie. ¿Ok? ¿Sí queda más o menos claro? Más o Bueno, menos, profe. más o menos. ¿Por qué? Lo que ya no entendí es cuando empiezan a cambiar ¿cómo se llama? ¿El color? El color, ajá. Pero, o sea, cambia por arriba y se mantiene el mismo color abajo o ¿cómo? Ya es donde me perdí. Cuando cambiamos en Ajá, porque dice ya que se se mantiene. mantiene porque este color ya es el que vamos a seguir viendo. O sea, por ejemplo, si nosotros estuviéramos titulando, ¿no? Y mi volumen de equivalencia es 20 mililitros. Cuando lleguemos a los 20 mililitros, yo ya voy a observar este cambio de coloración. ¿Por qué? Porque en estos 20 mililitros yo ya agoté esta primera capa de cloro. Recuerden que como yo le estoy agregando plata y le estoy agregando plata, esta plata está reaccionando con estos iones cloro. Es decir, lo está atrapando y está formando a la vez cloruro de plata. Como pueden visualizarlo aquí, está formando cloruro de plata. Entonces, como yo empiezo a agotar mi capa secundaria, que es esta capa de cloros, porque ya estoy como uniéndolo a la plata, entonces, pasando este punto de equivalencia, yo ya únicamente empiezo a agregar plata. Y esta plata, como ya no tiene cloros con quien reaccionar, empieza a depositarse sobre la superficie. Imaginemos que empieza como a bailar, ¿no? Sobre estos precipitados que ya estoy formando. Estos precipitados son cloruro de plata, ¿ok? Pero tengo en exceso iones plata. Estos iones plata empiezan a depositarse en una capa secundaria. Y como tienen una carga positiva, empiezan a atraer a la parte cargada negativamente de estos colorantes. O sea, imaginaos que es como un imán, ¿no? Y lo empieza a atraer por la diferencia de cargas. Entonces, como empieza a atraer a este colorante, a a este indicador, y se empieza a depositar sobre la superficie de la plata, de estos iones de plata, entonces es ahí donde yo observo el cambio de coloración. Sí. Se tiene que agitar, como lo que hacíamos en las titulaciones en las simulaciones estas que hicimos, tenemos que agitarlo constantemente para poder observar por así decirlo, este viraje, ¿no? Porque a veces tiende a desaparecer también, entonces hay que estarlo agitando. Ujú. ¿Más o menos les quedó más claro? ¿Sí? ¿No? Sí, doctora. Bien, ¿Sí? gracias. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alan? ¿Astrid? ¿Alejandro? ¿Alan? Sí, dime.
Sí, sí, la entendí toda su explicación. Nada más, esto es como lo mismo que hicimos con el laboratorio virtual. Por ejemplo, entre más íbamos agregando, pues, la, las gotitas Del del, valorante. ajá. Por ejemplo, a mí en 14 me cambió de color, pero si movía el matraz, se volvía al color de antes. Entonces, Ajá, ir agregando y moviéndolo, ya hasta llegar a 15 fue que se mantuvo el color. ajá. Lo mismo sucede en estas. O sea, si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar al laboratorio y pudiésemos hacer una práctica de esto, de cálculo de cloruros, tendrían que hacer lo mismo, tendrían que estar agitando el matraz para ver que realmente están llegando al punto de equivalencia, porque generalmente tiende a desaparecer, ¿no? Entonces lo mismo pasa. En todos estos métodos de titulación tienen que estar haciendo esa agitación en su matraz. Ujú. Ok, entonces vamos a seguir. De acuerdo, estos son los 3 métodos que nosotros vamos a estar utilizando. Ok. Bueno, este es efectivamente parecido. De acuerdo a estos 3 métodos que yo les presenté, les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es los métodos más sencillos que nosotros podríamos utilizar? ¿Y por qué? A ver, Christopher. Ajá. Ujú. Ajá. Efectivamente, ¿no? Estos 2 métodos son los más sencillos que nosotros podemos estar utilizando, a diferencia del segundo método que vimos, que fue el de Borja. Se me va el nombre. Este método, ¿no? De Borja, que son métodos indirectos y tenemos que hacer 2 titulaciones, que es un poquito más, este método es un poco más exacto que los otros, pero también presenta sus grados de dificultad, ¿no? Mientras más especies nosotros tengamos presentes en nuestra solución, es más probable que se tienda a formar productos intermedios. Y recuerden que eso es lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos valoraciones, ¿no? Evitar que se produzcan estos productos intermedios, ¿ok? Siempre buscamos que nuestras reacciones sean selectivas. Entonces, los métodos más sencillos pues son el método de Moore y el método de Fajans. Esta es una tabla comparativa de cada uno de estos 3 métodos. Como pueden observar ahí, vemos los rangos de pH en los que están trabajando. También vemos la solución valorante que se utiliza, tanto en el de Moore como en el de Fajans estamos utilizando el nitrato de plata, y en el de Borja estamos utilizando lo que son estas valorantes que tienen como precursor el ion sulfocianuro, ¿ok? Otra de las cosas que lo identifican primordialmente cada uno de estos métodos es el tipo de indicador que estamos utilizando. Para el método de Moore utilizamos lo que es el cromato de potasio. Para el método de Volhard utilizamos estos precursores que tienen estos iones de fierro más 3. Y para el método de Fajans estamos utilizando estos indicadores de absorción. ¿Ok?
Y ahí vienen también que son métodos directos, y el único método indirecto es el método de Boltzmann. ¿Ok? Este es un ejemplo práctico de una de estas soluciones, de estas precipitaciones, y dice así: una muestra de 50 mililitros de agua industrial consume 4 mililitros de nitrato de plata al 0.1 normal hasta el viraje de color amarillo a rojo ladrillo del indicador cromato de potasio. Calcular las partes por millón de cloruro. ¿Qué es lo primero que tengo que visualizar? Pues una, las reacciones que están presentes, ¿no? Recuerden que siempre es primordial ocupar las reacciones presentes en este tipo de valoraciones. Y en cualquier proceso que ustedes hagan, lo primordial siempre va a ser establecer tus reacciones estequiométricas, siempre. ¿Ok? Después voy a utilizar esta pequeña fórmula que tengo aquí, donde dice que nosotros podemos calcular en términos de partes por millón de estos iones cloruro o de cualquier otro tipo de iones, por ejemplo, de los iones bromuro o de los iones yoduro, podríamos estar utilizando esta ecuación. Y no es más que el producto de lo que es el volumen gastado de nuestro agente valorante, que en este caso es el nitrato de plata, por la normalidad de este agente valorante, por el peso equivalente, en este caso de la sal que estoy tratando. ¿Ok? Lo multiplico por 1000 para poder entablar o para poder estar utilizando estas unidades de partes por millón. Y esto lo divido entre el volumen total de la muestra. Hago todo lo que es la sustitución de mis valores. Y bueno, lo único que quiero recalcar aquí es que el peso equivalente se calcula únicamente dividiendo el peso molecular entre el número de equivalentes. En este caso, como estoy hablando de cloruro de sodio, estoy diciendo que solo tengo un equivalente. ¿Por qué digo que solo tengo un equivalente cuando hablo de cloruro de sodio? Ya lo habíamos visto anteriormente. Habíamos visto cómo identificar el número de equivalentes en un ácido, en una base y en una sal. ¿Sí lo recuerda? Alan. Alejandro Hernández. Alejandro. No. Ana Gabriel. Ana Gabriela, perdón. No, profe. ¿No recuerdan cuál es el No. peso, el número de equivalentes? No, Por profe. ejemplo, el número de equivalentes en un ácido. ¿Qué habíamos dicho que era? ¿Tampoco? El número de Brian. iones de hidrógeno. Ajá, en un ácido es los átomos de hidrógeno presentes, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de sales, recuerden que en estas titulaciones, como estamos identificando estos haluros, generalmente los haluros forman parte elemental de lo que son las sales. Entonces, como estamos hablando en este caso de una sal, que es el cloruro de sodio, ¿cuál sería su número de equivalentes en este compuesto? ¿Y por qué? Astrid. Silvano Méndez. Sí, profe. ¿Cuál sería el número de equivalentes? Bueno, ahí ya lo están viendo, que es 1, pero ¿por qué? Recuerden que depende Porque solo hay un hidrógeno. No. El cloruro de sodio no tiene hidrógenos. Ah, no, profe.
A ver, José Mauricio. Profe, yo pienso que porque el cloro solamente se está Sí. disociando en un átomo con el sodio, ¿no? Con el sodio, ¿no? Habíamos dicho que el número de equivalentes en una sal la podemos identificar por el número de cargas positivas presentes en esa sal. ¿Y quién me está aportando la carga positiva en esa sal, en el cloruro de sodio? El sodio, ¿no? Y el sodio, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, el sodio está en el grupo 1, por lo tanto solo tiene una carga positiva. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si yo estuviera hablando del bario, para que yo encuentre su peso de equivalencia, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Si estuviera hablando de cloruro de bario. Serían 2 equivalentes. 2 equivalentes, ¿no? A ver. A ver, Jerónimo, Raúl. ¿Por qué serían 2 equivalentes? Jerónimo. Jerónimo, ¿no está en clase? Indra, ¿por qué serían 2 equivalentes? No sabría decirle, profe. A ver. ¿Quién alzó la mano? A ver, Christopher. A Marieli. A ver, Marieli. Iba a decir porque está en el grupo 2 y le aporta 2 cargas positivas. Ajá. Porque el bario está en la carga, está en el grupo 2 y el grupo 2 tiene la peculiaridad de que todos tienen una carga positiva de +2. Yo les acabo de decir que en una sal yo voy a identificar el número de equivalentes por el número de cargas positivas que hay, ¿ok? Estamos hablando de haluros, si estamos hablando de cloros, de yodo, de flúor, de bromo, estos me aportan la carga negativa. Y recuerden que estos casi siempre se van a combinar con los del grupo 1 o con los del grupo 2. Entonces, estos dos, tanto el grupo 1 como el grupo 2, me van a aportar las cargas positivas. Como yo les estoy hablando del bario, si ustedes, si no se saben en más o menos dónde se posiciona cada elemento, pueden recurrir a su tabla periódica y ahí pueden observar que el bario está en el grupo 2. O también pueden observar todos los elementos traen números de oxidación. El bario únicamente trae un número de oxidación que es +2. ¿Ok? Entonces, como tiene una carga positiva, como el bario es el que me está aportando esta carga positiva, yo puedo decir que el número de equivalentes en esta sal, que es el cloruro de bario, es 2. Entonces, este peso equivalente yo lo tengo que dividir entre 2. ¿Ok? Porque recuerden que el peso equivalente no es más que el peso molecular entre el número de equivalentes. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, Alan? Sí, profe, sí, sí. Indra, Jerónimo. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ahora Porque sí más ya. adelante ustedes van a hacer eso y yo no les voy a decir. Si ustedes se fijaron aquí, ese concepto ya está dentro de la fórmula. Y así nos vamos a ir topando con muchos conceptos que van a estar dentro de la fórmula. Y si ustedes no saben hacer esa parte, pues van a tener todo mal. ¿Sale? Ya lo habíamos visto anteriormente. Pero bueno, sigamos. Como les decía, lo único que tienen que hacer es sustituir todos estos datos dentro de esta fórmula y al final ustedes ya pueden llegar a estas partes por millón de cloro que me está pidiendo el ejercicio, ¿no?
En este caso son 28.4 gramos por mililitro. Recuerden que las partes por millón no es, las unidades van a estar en gramos sobre mililitro. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver cómo graficar estas curvas de valoración de una titulación de precipitación. ¿Ok? Quiero recalcar que en este punto, si pudiéramos hacer una simulación, que no, la verdad no encontré algún software donde se pueda hacer esto, pero si pudiéramos hacer lo que hicimos con el ejercicio de titulación ácido-base, también tendríamos que primero en una parte poder determinar la concentración de estos iones cloro, ¿no? En este caso, que son los iones que que es mi analito, ¿no? Es lo que a mí me está pidiendo. Y una vez determinada esta concentración, pues yo ya puedo hacer lo que son estas curvas de valoración que hemos venido trabajando también en las titulaciones anteriores. Ok, ahorita les voy a enseñar las fórmulas que hay que utilizar para poder hacer estas curvas y ustedes van a hacer una curva parecida en Excel también con unos... Este ejercicio yo lo saqué de un libro que viene se los subí al Drive, está el enlace en la plataforma, ustedes lo pueden visualizar ahí. El libro se llama Fundamentos de Química Analítica. La página es 408. Ahí la pueden visualizar. Y también pueden leer más sobre este tipo de volumetrías, ¿no? Bueno. Ok, el ejercicio dice así. Calcule la concentración del ion plata en términos de potencial de plata durante la valoración de 50 mililitros de cloruro de sodio al 0.05 molar con nitrato de plata al 0.1 molar. Esto lo van a calcular antes del punto de equivalencia. El ejercicio del libro les está estableciendo un volumen definido, que en este caso son 10 mililitros. Lo van a calcular durante el punto de equivalencia, que también el libro les está diciendo que son 25 mililitros. Y después de este punto de equivalencia, es decir, a partir, si quieren, de 25.1 en adelante, lo pueden calcular. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo tengo que visualizar? Como les digo, cuando estemos trabajando con reacciones, lo primero que voy a visualizar o a establecer son mis reacciones. ¿Ok? Lo siguiente que tengo que visualizar es que en este caso, y ya habíamos visto en diapositivas anteriores, tengo que visualizar el producto iónico, y esto lo visualizo con las constantes de solubilidad. ¿Ok? Que es esta ecuación que tenemos aquí. En este caso habíamos dicho que el producto iónico no es más que el producto o la multiplicación de las concentraciones de cada uno de los iones que están involucrados en esta reacción. En este caso, de los iones de plata y cloro, que son los que reaccionan para formar este precipitado, que es el cloruro de plata. ¿Ok? Aquí, como pueden observar, tenemos la KPS, que es la constante de solubilidad. Sin embargo, para no tener que utilizar estos números tan grandes, por así decirlo, estas fracciones tan grandes, lo que hacemos es ponerle este subíndice de P. Ya habíamos dicho nosotros que cuando observáramos este subíndice de P, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué le hacíamos a este valor? Le aplicábamos un logaritmo de base 10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Contéstame, por favor, porque si no siento que estoy hablando y nadie me está escuchando. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues tengo que graficar un punto inicial, ¿no? Un punto cero.
Antes de que yo comience a hacer esta titulación, yo no he agregado absolutamente nada de volumen de plata, ¿ok? Entonces, lo único que voy a tener en mi solución son estos iones cloro dispersos, ¿no? Entonces, para que yo calcule el punto inicial, lo único que tengo que hacer es calcular el potencial de cloro en ese punto inicial. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues le aplico el logaritmo de base 10 a la concentración de estos iones cloro que yo tengo presente, porque es la única especie que tengo ahí, ¿ok? Porque todavía no he agregado plata. Entonces, este punto inicial únicamente lo encuentro haciéndole este logaritmo de base 10 a esta concentración de cloro, que el ejercicio ya me lo da. Si hubiésemos hecho una simulación, pues ustedes habrían tenido que calcular, ¿no?, esta concentración de iones cloro. ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que visualizar? Pues que como ya voy a estar empezando a hacer mi proceso de valoración, voy a tener que calcular punto por punto antes del punto de equivalencia. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Pues voy a visualizar esta condición, ¿ok?, donde me está estableciendo que la relación entre el volumen y la concentración de iones cloro presentes en mi solución es mayor al volumen y a la concentración de iones plata en cualquier momento antes de mi punto de equivalencia, porque recuerden que conforme yo le vaya agregando plata, voy a ir disminuyendo la concentración de estos iones cloro, ¿ok? Entonces yo voy a obtener estos puntos o estas concentraciones de cloro en diferentes mililitros que yo esté utilizando de plata con esta ecuación, ¿ok? Que no es más que la resta de la especie en mayor proporción en mi solución, que en este caso es los iones cloro, que es el volumen de cloro, el volumen de la muestra, perdón, por la concentración de cloro, menos el volumen de plata que estoy agregando en ese momento por la concentración de este valorante que es la plata. Entre el volumen total, es decir, entre el volumen de mi muestra, que ya es un valor fijo, más el volumen de plata que estoy agregando en ese determinado punto. ¿Ok? Esto es prácticamente lo que hacíamos en las curvas de titulación ácido-base, ¿sí? Donde si ustedes observan, todos mis demás datos van a estar fijos, excepto el volumen de plata que voy a estar agregando. Eso es lo que yo voy a estar moviendo en mi Excel también. ¿Sí? Bueno, sustituyo mis datos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Voy a sustituir todos mis datos de esta ecuación. Como ya son datos conocidos, únicamente los sustituyo, como pueden observar. Conozco el volumen de mi muestra, que de mi ejercicio decía que eran 50 mililitros. Conozco la concentración de estos iones cloro, que decía que era 0.05. Y el primer punto que me está estableciendo el libro que yo calcule es cuando estoy agregando 10 mililitros de plata. ¿Ok? Por eso acá, si ustedes visualizan, estoy agregando este valor de 10 mililitros por la concentración de mi valorante, que es el nitrato de plata, ¿okay?, entre el volumen total. Y esto me da una concentración de 0.025 molar. Esta concentración es la concentración de cloros presentes en cualquier punto antes de mi punto de equivalencia. Pero el ejercicio me está pidiendo que yo lo haga en términos de potencial de plata o en términos de concentración de plata. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Pues como yo ya conozco, ya establecí esta relación de producto iónico con la constante de solubilidad, que es esta ecuación, y como yo ya tengo la KPS y tengo la concentración de iones cloro presentes, así puedo determinar la cantidad o la concentración de iones de plata en cualquier punto, ¿ok? Entonces únicamente hago el despeje de esta ecuación y me queda de esta manera. Y sustituyo mis datos, ¿no? En este caso me da 7.28 por 10 a la menos 9 molar.
Y a esto, como me lo está pidiendo en términos de potencial de plata, lo único que tengo que hacer es aplicar este menos logaritmo de base 10 de esta concentración, y así yo puedo obtener el potencial de plata en ese punto, en este punto de 10 mililitros. ¿Ok? Esto lo van a hacer en Excel, pero lo van a hacer a partir de 1 mililitro. Van a ir de 1 en 1 hasta 40 mililitros, que es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Sale? Esto es antes de mi punto de equivalencia. Así voy a calcular yo estos puntos antes de ese punto de equivalencia. Pero una vez que yo llegue a mi punto de equivalencia, que en este caso son 25 mililitros que me está estableciendo el ejercicio, yo en este punto de equivalencia voy a visualizar esta condición, ¿sí? Que no es más que la concentración, que la relación que hay entre la concentración de estos iones de plata por el volumen va a ser igual a la relación que hay entre el volumen de la muestra por la concentración de estos iones cloro. Es decir, que estas concentraciones de estos iones van a ser iguales, tanto de la plata como el cloro. Por eso si yo hago la resta de estos dos, si yo despejo en esta ecuación y igualo a 0 la ecuación, pues al hacer la resta me tiene que dar 0. Es como lo que hacíamos en estos procesos de neutralización, en estas titulaciones de neutralización, ¿no? Voy a llegar en un punto en el que voy a igualar las concentraciones, que ya no me va a quedar más iones cloro disueltos en mi solución, ¿ok? En este punto yo sé que ya llegué a mi punto de equivalencia. ¿Y cómo voy a calcular este punto? Pues como ya sé que estas dos concentraciones son iguales, tanto el de la plata como el cloro, únicamente me va a quedar que son iguales a la constante de solubilidad. Y a esta le voy a sacar raíz cuadrada. Esto es como cuando hacíamos lo del producto iónico, ¿sí recuerdan? Que teníamos que, como las especies de hidrógeno y de hidroxilo valían lo mismo, 1 por 10 a la menos 7. Y prácticamente teníamos que sumar los exponentes, que era 2, y a este 2, como nos queda, imaginemos que aquí nos queda como cloro al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos otro cloro acá. Entonces este cloro al cuadrado yo necesito despejarlo y por eso le saco raíz cuadrada a la constante de solubilidad. ¿Ok? Eso ya no lo tienen que hacer porque ya está establecida la fórmula. Entonces, una vez que ustedes ya conocen la concentración de estos iones cloro y de plata, porque es la misma, en este punto, únicamente en este punto, ojo, únicamente van a aplicar lo del logaritmo de base 10 para que ustedes puedan determinar en términos de potencial de plata y de potencial de cloro el punto de equivalencia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Solo se le saca la raíz cuadrada a la KPS. ¿Ok? Es lo único que tienen que hacer para que no entremos en dilemas. Y el tercer punto que van a estar ustedes graficando es cuando nosotros ya pasamos este punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a calcular esto? Pues prácticamente igual que como lo hicimos aquí, solo que únicamente como ya no tenemos iones cloro presentes en mi solución y solo tenemos un exceso de plata presente en mi solución, pues únicamente voy a hacer la resta, recuerden, de las especies más predominantes menos la especie menos predominante. En este caso, voy a tener de este lado todos estos, el volumen y la concentración de la plata, menos el volumen por la concentración del cloro. Aquí quiero recalcar que esto no es que se estén sumando, este más es la carga de la plata, ¿ok? Igual este menos es la carga del cloro, no es que se estén restando. Esto es una multiplicación entre el volumen y la concentración. Igual acá es una multiplicación entre el volumen y la concentración de plata. Todo esto lo voy a dividir entre el volumen total, es decir, entre el volumen inicial de mi muestra, que eran los 50 mililitros, más el volumen de plata que voy a estar agregando después del punto de equivalencia. Prácticamente aquí, lo único que voy a estar variando va a ser el volumen de plata también. ¿Sale? Los demás van a quedar fijos.
Y bueno, el ejercicio del libro me dice que yo lo calcule a 26 mililitros. Hago el despeje, hago la sustitución de todos los datos que ya conozco y me va a salir una concentración de iones plata. ¿Ok? A esto le aplico lo que es el logaritmo de base 10 para que yo pueda encontrarlo en términos de potencial de plata. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí, sí están viendo mi diapositiva? Sí, profe. Sí. Ok, ahorita les voy a mostrar. Esto es lo que ustedes van a hacer en Excel. Es decir, van a trasladar todas estas fórmulas que ya vimos, las van a trasladar en Excel y lo van a graficar desde el 0 hasta el 40. ¿Ok? El ejercicio que les comento es este libro. Lo tienen en el Drive, en la plataforma. Es la página 408 del libro Fundamentos de Química Analítica. Ahí pueden visualizar. Este es el ejercicio que les acabo de explicar. Y estos son los datos, ¿no? Los datos que se fueron encontrando cuando nosotros fuimos agregando diferente volumen de nitrato de plata. Estas son las condiciones con las que estuvimos trabajando. Yo quiero que ustedes lo hagan con estas condiciones. ¿Sí? ¿Dudas de lo que tienen que hacer? ¿No? Porque lo quiero para ahorita. Les voy a dar 15 minutos. Lo van a hacer en Excel. Y ya me lo presentan. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. Jerónimo, ¿sí? Ahí. Siento que no sé si no se escuchan. Sí lo escuchamos, profe. Están Lo que pasa, equivocados. da miedo. No les gusta. Nos deja sin palabras, profe. Profe, haga unas preguntas ahí para que chequemos si quedó claro. No se pregunta. Si ustedes son los que me deben de preguntar a mí. O sea, miren, lo que yo quiero es, yo ahorita les acabo de dar estas fórmulas. Estas son las que van a pasar al Excel. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Si ustedes visualizan aquí mi Excel, a ver, aquí lo tengo. Lo primero que van a estar calculando es la concentración de iones cloro, porque es lo que yo tengo presente todavía antes de mi punto de equivalencia. Si se fijan hasta el 25, hasta antes del 25 en el 24, yo todavía calculé concentraciones de cloro. ¿Ok? Una vez teniendo estas concentraciones de cloro, yo puedo saber mi concentración de plata, ¿no? Porque la fórmula me dice que mi concentración de plata no es más que mi KPS entre la concentración de cloro. ¿Ok? Entonces me visualizo, me pongo aquí en mi celda
y digo, yo ya aquí establecí el valor de mi KPS inicial, ¿ok? Y este valor lo voy a dividir entre cada uno de estos valores de concentración cloro. Por eso si visualizan en mi fórmula, yo únicamente tengo fijo el valor de la KPS. ¿Cómo lo dejo fijo? Habíamos dicho que lo teníamos que poner entre signos de precio, ¿no? Únicamente la letra de la celda. Y como voy a estar variando la concentración de cloro, dependiendo de cuánto agente valorante, del volumen que voy a estar agregando de mi agente valorante, esta es la que voy a dejar libre. ¿Ok? Entonces ya le doy Enter, y si empiezo a visualizar las demás fórmulas, las demás celdas, ustedes pueden observar, únicamente estoy variando la concentración de cloro y estoy dejando fijo la KPS. ¿Ok? ¿Ven? Va variando de 14, de 15, de 16, de 17 y así sucesivamente. Para que yo calcule el potencial de plata, que es en esos términos que me está pidiendo que lo calcule, pues únicamente le aplico el logaritmo natural a la concentración de la plata, ¿no? ¿Sí lo visualizan? Una vez que yo haga que yo haga el primer, los voy a mostrar. Una vez que yo haga la primera fórmula de la primera celda, lo que hago es seleccionarlo y lo arrastro hasta donde yo quiero que llegue y le doy control J. Y así ya me calcula todas las demás celdas. Por eso les digo que el punto y la parte fundamental es únicamente establecer la primera celda, la primera fórmula. Luego lo seleccionan y lo arrastran hasta donde quieren que llegue. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que no he calculado nada. Imaginemos que lo tengo así. Pero yo ya establecí en mi primera fórmula. Ya la dejé bien establecida. Entonces lo que hago es selecciono, la arrastro hasta donde quiero que llegue, en este caso hasta 24, y le doy control J. En automático me está seleccionando lo demás. Me está calculando lo demás. Eso es lo que quiero que ustedes hagan ahorita. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, 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 profe. sí, solo tienen que poner las fórmulas. Jerónimo. Ah, sí, 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 sí. Permítame. Dios mío, sálvame. Esto sería, en el primer caso no hay problema en el primer caso. ¿Sale? Esto sería en el primer mililitro. Esta sería la primera fórmula. ¿O de qué fórmula hablabas? ¿De las otras? ¿De estas? Ah, ok. ¿Son estas? Esta es la primera. Esta es cuando estamos esta es cuando estamos en el punto de equivalencia. Y esta es cuando pasamos el punto de equivalencia. Entonces, ¿les quedó claro, chicos? Si tienen dudas cuando estén haciendo el Excel, díganme. Para eso estoy, para que les ayude. Por favor. Aquí. Les doy 15 minutos entonces. Gwendolyn, ¿de acuerdo? José Esteban.